primer trimestre de este año subió la inflación. Desaparecida. ¿Cuáles serán las acciones de su gobierno para proteger los bolsillos de los mexicanos que ganan un salario mínimo y un poco más? Y también, ¿cuál será la acción del gobierno luego de que las autoridades del Banco de México den la referencia de la tasa de interés que será el próximo mes de mayo? Es la primera pregunta, si me contesta, por favor. Respetuosos de lo que decida el Banco de México. Es una institución independiente, autónoma, y no nos metemos en lo que ellos decidan. Acerca de la inflación, está en lo programado y tengo informes que, como hemos controlado el precio de los combustibles, ya estamos controlando los precios de los combustibles, vamos a seguir manteniendo una inflación baja. Ese es el informe que tengo. Y con la segunda pregunta, el tema, en el 2013, el presidente Enrique Peña Nieto en ese entonces, junto con el PRI, el PAN, el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, hicieron una modificación en el artículo 27 constitucional para vender playas, arrecifes e islas de México que representen el 65%. Esa venta de playas y demás ha dejado hasta la fecha una ganancia para los que lo vendieron de 50,000 millones de dólares, y además se ha visto afectado el 1.5 de habitantes que vendían sus productos a las orillas de las playas y que hoy esas playas están cerradas cuando son bienes de la nación. ¿Cuál es la acción que tomará su gobierno para echar hacia atrás esa reforma del artículo 27 de la Constitución del 17? Tengo entendido que no se reglamentó la reforma. Querían llevar a cabo esto, se promovió desde el Congreso, pero se detuvo la aprobación de la ley secundaria. Esa es la información que yo tengo. De todas maneras, voy a revisarlo. No van a haber privatizaciones, eso sí. Se terminan las privatizaciones en todo lo que tiene que ver con los bienes de la nación. No hay ya una política privatizadora. Pero en la península del Mar Caribe, pues hay empresarios hoteleros que ya no dejan accesar a la gente. Ese es otro asunto, pero no es legal. Si lo están haciendo, no es legal. Hay seguramente concesiones que se otorgan, ¿sí?, por determinado tiempo por las autoridades, pero lo que querían era entregar la propiedad, en propiedad, las costas. Lo estaba promoviendo un legislador muy famoso, que no voy a mencionar su nombre, porque ustedes tienen que hacer su trabajo, que además son muy buenos para eso. Pero no se avanzó. Lo que sí, déjenme ver cómo está, en qué terminó. Yo recuerdo que eso se detuvo porque nosotros nos opusimos, como se detuvo también una minuta que ya se había aprobado, no minuta, un proyecto de reforma para la privatización del agua. Los partidos, que ya no puedo mencionar, ya habían votado en comisiones una reforma para privatizar el agua. Y eso se detuvo cuando estábamos nosotros en la oposición. Y en ese entonces también fue que se impidió la expedición de la ley reglamentaria al 27, pero lo quiero revisar y yo te contesto. Gracias.
A ver. Acá. Isabel. Bueno, los dos. Los dos. Y luego tú. Muchas gracias, presidente. Eric Martin de Bloomberg News. Me gustaría preguntar sobre la industria petrolera, porque este mes vimos el anuncio de un segundo pozo desarrollado por una empresa privada en el campo de Zama. Y este pozo está produciendo casi 8,000 barriles diarios de crudo. Usted ha dicho que quiere ver resultados de los privados antes de relanzar las subastas petroleras. ¿Hay alguna posibilidad de que este mismo año retomen subasta de campos o está más pesimista usted al respecto? Gracias. Es que hay que ver la información porque yo tengo la información que los contratos que se firmaron luego de la reforma energética no se han traducido en producción petrolera, que hasta hace 15 días el informe que me presentaron de todos los contratos, más de 100 contratos, solo se habían extraído 4,000 barriles diarios, que es casi nada, 4,000 barriles diarios. Y todavía me comentaban que se estaba analizando porque se trataba de contratos de pozos que ya estaban en producción por parte de Pemex. Entonces, lo de 8,000 barriles diarios tendría yo que verlo de un solo campo. Hay que revisar ese informe. Lo que sí es muy alentador es que estamos ya recuperando la capacidad productiva de Pemex, ya se detuvo la caída. Ayer, antier, lo dimos a conocer porque nos dejaron una situación muy delicada. En un año se perdieron casi 300,000 barriles diarios. Durante la reforma como 400, 500,000 barriles, de la reforma a la fecha, diarios. Y bajamos a 1,610,000 barriles. Fue lo que recibimos en diciembre, enero, y ya estamos en 1,680,000 barriles. Ya estamos repuntando, remontando la caída y pensamos que vamos a estabilizar y poco a poco vamos a ir aumentando para finales de año. Desde luego, si tu información es buena, lo celebro, porque quiere decir que ya están invirtiendo y ya se va a producir. Pero desde luego 8,000 barriles no pinta. Después de 4 años es como el parto de los montes. Sí, este es solo un pozo que se llama Zama 2 y se anunció el día 15 de abril, entonces tal vez es algo que falta para revisar en términos de las fechas que mencionó usted. Sí, pero aún 8,000 barriles
para la reforma energética después de 4 años, cuando se hablaba de que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Es muy poco. Entonces vamos a esperar más tiempo. Y no estamos revisando ningún contrato, ni estamos cancelando ningún contrato. Estamos cumpliendo con nuestra palabra de mantener los contratos y exhortando, llamando, convocando a las empresas que tienen los contratos para que inviertan y produzcan. Entonces todavía falta para decidir si van a relanzar falta. las subastas. Falta, es que es muy poquito. En el caso de que fuese cierto, no lo dudo, o sea, yo lo voy a revisar y puede ser que sí ya estén produciendo estos 8,000 barriles. Hay que tomar en consideración también que en los contratos que se entregaron incluyeron campos que estaban produciendo o campos en donde ya se tenía avanzado el trabajo exploratorio. De todas maneras, vamos a presentar un informe. Yo tengo que dar a conocer un informe trimestral para mediados de junio y voy a hablar sobre este tema, de cuánto ha aumentado la producción en los contratos de Pemex. Gracias. Isabel. Gracias, presidente. Buenos días. A propósito de lo que se aprobó en esta reforma educativa,